Siendo esclavos durante muchos años, era lógico que el pueblo de Israel se hubiera olvidado de muchas cosas, pues la esclavitud tiende a deshumanizar al ser humano. Por eso es que era necesario que el pueblo de Israel aprendiera. Este viaje no era solamente un viaje a la libertad, sino era principalmente un viaje para descubrir quién era Dios y también para que ellos pudieran descubrir quién eran ellos mismos y cuál era su propósito en esta tierra. Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 7 para el 16 de agosto del año 2025 y el título de la lección es El pan y el agua de vida. El versículo para memorizar lo encontramos en Éxodo capítulo 16 versículos 28 al 30 y mira lo que dice allí el texto bíblico. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Esta semana vamos a analizar cómo fue ese viaje de autoconocimiento y también cómo fue ese viaje de volver a conocer quién era Dios, cuáles eran sus propósitos, conocer cuáles eran sus mandamientos nuevamente, porque si bien es cierto que el pueblo de Israel viene de antepasados como Abraham, Isaac, Jacob, hombres que fueron fieles a Dios durante esos años siendo esclavos en Egipto, sin duda alguna olvidaron muchos de los preceptos, de los mandamientos de Dios. Y ahora, a través de ese viaje en el desierto, Dios quería revelarse a su pueblo. Y mira, pues esta semana la hemos dividido nuestra lección en dos partes principales. Y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección le hemos colocado como subtítulo Dios proveerá. Y en esta primera parte, que es una parte que será extensa porque vamos a ver 3 momentos específicos donde Dios proveyó para el pueblo de Israel y cómo esto le pretendía mostrar lecciones importantes para el pueblo. Y el primer relato que vamos a analizar de los 3 que veremos durante esta primera parte de la lección tiene que ver con el milagro de las aguas de Mara. Y vamos a ir para ello a Éxodo capítulo 15. Y mira lo que menciona allí el texto bíblico a partir del versículo 22. Dice la palabra de Dios: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En esta primera parte vemos el contexto y la problemática que se le estaba presentando al pueblo de Israel. Investigando un poco, encontré que una persona en ciertas condiciones en medio del desierto sería capaz de sobrevivir de 1 a 3 días. Sin embargo, hablando de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, hay que recordar que ellos eran peregrinos, hay que recordar que no era solo una persona, sino era una multitud de gente la que estaba reunida allí y que pues estaban atravesando en esta situación. Llevaban 3 días ya sin encontrar agua. Quiere decir que básicamente el pueblo de Israel se encontraba al límite de su resistencia. Pero ahora viene la parte interesante, verso 23. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos,
das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mira, es interesante porque esta primera parte de la lección nos presenta dos aspectos muy importantes, dos lecciones que el pueblo de Israel debía aprender en su momento y dos lecciones que nosotros hoy en día debemos aprender. Primero que nada, antes de que entremos a esas dos primeras lecciones, es importante destacar la actitud del pueblo de Israel. Durante los milagros que vamos a ver en esta primera parte de la lección, nos vamos a encontrar constantemente ese murmullo del pueblo de Israel. Veíamos hace unas semanas atrás que mucho antes de que Dios empezara a mostrar sus obras a través de las plagas que envió a Egipto, el pueblo de Israel ya murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Aarón por ciertas situaciones que les tocaba a ellos vivir. Y nuevamente al inicio de la caminata en el desierto vemos allí al pueblo de Israel murmurando, pero algo importante que destaca Moisés es el hecho de que las murmuraciones, aunque aparentemente estaban siendo dirigidas contra Moisés y Aarón, la realidad es que estaban dirigidas contra Dios, porque al final de cuentas Dios era el líder del pueblo. Moisés y Aarón eran simplemente sus representantes, eran las personas que físicamente guiaban al pueblo de Israel, pero quien estaba detrás de toda la planificación, detrás de toda la logística de ese campamento, era Dios, y contra quien verdaderamente estaban murmurando justamente era contra Dios. Pero, ¿cuáles son entonces las dos lecciones que el pueblo de Israel comprendió en esta primera experiencia y que debemos entender nosotros? Número uno, que es importante saber esperar el momento. Llevaban 3 días. 3 días sin poder encontrar agua, desesperados, que era de cierta manera lógico, porque al final de cuentas, pues te decía que las condiciones no eran las más agradables. Sin embargo, vemos allí al pueblo de Israel que estaba en esa situación y ya llevaban 3 días y esos 3 días pues no eran casualidad. También vemos que cuando llegan a Mara ellos ven aparentemente la solución y cuando van y lo prueban se encuentran con esa decepción de que las aguas no podían beberse. Y entonces esto pudiera parecer que el pueblo de Israel debía aprender a ser pacientes. Debían aprender a esperar el momento de Dios. Esa es la primera lección que el pueblo tuvo que aprender allí en esta primera experiencia. Y la segunda lección es que Dios hace las cosas en cooperación con el ser humano, porque Dios utiliza a Moisés, utiliza ese árbol que Moisés echa sobre las aguas para endulzar esas aguas. Entonces, vemos esa cooperación divino-humana para poder proveer, en este caso, para las necesidades que el pueblo de Israel estaba teniendo. Y entonces, creo que es algo muy importante que nosotros debemos aprender, pero más allá de esas dos primeras lecciones, algo que debemos recordar siempre es que Dios está allí para proveer. Dios estaba allí para su pueblo y no iban a estar solos. Dios no los iba a abandonar, no los iba a dejar, al contrario, iba a estar allí para proveer para cada uno de ellos. Que el segundo milagro que encontramos en esta primera parte de la lección es justamente el milagro de las codornices y el maná. Y es que en Éxodo capítulo 16, específicamente en el versículo 3, encontramos allí nuevamente las murmuraciones del pueblo de Israel. Ya Dios había provisto agua y ¿crees tú que iba a ser imposible que Dios proveyera algo de comer? La respuesta creo que parecía lógica, pero en el caso del pueblo de Israel realmente se olvidaban muy rápido de todo lo que Dios hacía, y creo que es algo común en la vida del ser humano. Tendemos muchas veces a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Es muy fácil, la verdad, olvidarnos de las cosas que Dios nos ha manifestado, nos ha mostrado, y tendemos a murmurar contra Dios muchas veces. A pesar de que ya en el pasado hemos visto su mano poderosa, tendemos a hacerlo. Pero mira, Éxodo capítulo 16, versículo 8, nos muestra qué sucede entonces. Dice el versículo 8, y Moisés añadió:
Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés le deja muy en claro al pueblo de Israel de que sus quejas, sus constantes ataques no iban como tal dirigidos hacia Moisés y Aarón, sino iban principalmente dirigidos contra Dios. Pero nuevamente vemos allí a Dios teniendo misericordia de ellos y a Dios realizando este milagro. Les dice, por la tarde van a comer carne, vendrán codornices y podrán comer, y por la mañana pues tendrán la oportunidad de comer el maná. Y justamente así como Dios lo menciona, así ocurre. Versículos 13 y 14 del mismo capítulo 16. Al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. El maná era ese pan matutino que Dios le daba al pueblo de Israel cada día, y de esa manera que ellos pudieran pues estar bien alimentados. Pero ahora, mira, ocurre algo importante. Dios le da el alimento al pueblo de Israel, pero les menciona muy claramente que el alimento, hablando del maná específicamente, debían juntar cada día la porción que iban a comer. No podían guardar de más, porque si guardaban de más, la porción se iba a echar a perder. Y les había también mencionado que el día viernes debían ellos recolectar la porción de ese día, pero también la porción del día sábado, ya que el sábado no iban a recibir pues maná porque era día de reposo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Mira lo que dice el versículo 20. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se apestó. Entonces dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Mencionan allí estos versículos nuevamente la necedad del pueblo. Dios les había dado una orden, y a pesar de esa orden, el pueblo de Israel seguía insistiendo, seguía sin aprender. Esto nos demuestra que realmente no sería una tarea fácil para Moisés y Aarón, que desaprender todo lo que durante muchos años habían aprendido en Egipto no sería tan sencillo. Y creo que esto nos muestra nuevamente la importancia de ser pacientes. A veces cuando entramos a la iglesia, o cuando una persona nueva entra a la iglesia, queremos que de la noche a la mañana pueda cambiar, pero creo que es un proceso al final de cuentas. Creo que es un proceso que se da únicamente a través de ese descubrimiento de Dios y de su palabra. Y mira, en este aspecto hay 4 situaciones milagrosas que ocurrían cada semana y que realmente le demostraba al pueblo de Israel quién era Dios y cuáles eran sus leyes y ordenanzas. ¿Cuáles eran esos 4 milagros que ocurrían cada semana? Número uno, que Dios proveía durante los 5 días de la semana
cada día les proveía de ese pan, cada día les daba el maná de manera milagrosa. Número 2, el día viernes recibían una doble porción de maná para que así tuvieran provisión para el día sábado. Número 3, la ración extra del día viernes no se echaba a perder, no era como los demás días. Los demás días, si alguien guardaba, se echaba a perder, pero en el caso del día viernes eso no ocurría. Y la lección número 4 es que el día sábado no caía maná. Esto era en este caso un constante recordatorio de lo que significaba el sábado para Dios y de lo que debía significar el sábado para el pueblo de Israel. Y cómo a través de, durante toda la semana, se manifestaba la bondad de Dios hacia su pueblo. Ahora, vamos a ir al tercer milagro que encontramos en esta primera parte de la lección. Y el tercer milagro tiene que ver nuevamente con agua, pero ahora es el agua de la roca. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 17, versículos 4 al 7. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿Qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decirle: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Nuevamente, encontramos al pueblo de Israel quejándose, murmurando. Dice Moisés: ya están casi a punto de apedrearme porque nuevamente no hay agua. Vuelvo a insistir, la fragilidad con la que el ser humano se olvida de lo que Dios ha hecho por él. Y aquí el pueblo de Israel se queja, pero entonces Dios llama a Moisés para que vaya a la peña que estaba en Horeb y le da la orden, le dice: mira, golpea esa peña y entonces va a brotar agua de ese lugar. Y entonces el pueblo de Israel pues va a poder saciar esa parte, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante porque vemos allí a Moisés obedeciendo, yendo a ese lugar, pero al final el nombre con el cual Moisés bautiza ese lugar es Masá y Meriba. Masá significa prueba y Meriba significa rencilla. Y esto son palabras, son adjetivos que Moisés utiliza para describir o para mostrar cómo era la actitud del pueblo de Israel, que siempre estaba cuestionando a Dios, siempre cada decisión que Dios estaba haciendo, a pesar de los numerosos milagros que Dios había manifestado hacia su pueblo, eran cuestionados por el pueblo de Israel. Y es algo realmente impresionante. Pero ahora, yo quiero hablarte de un aspecto muy importante de esos tres milagros que se presentan en la lección y tienen que ver justamente con el significado espiritual de estos milagros. Número uno, vamos a iniciar ahora de atrás hacia adelante. Vamos a iniciar hablando acerca de esa peña en Horeb. Y es que esa peña, según lo que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. La roca de Horeb, de la cual brotó agua, dice el apóstol Pablo que era Cristo, que representaba a Cristo. Y allí vemos cómo Dios, a través de Cristo Jesús, satisface justamente las necesidades, satisface la sed del ser humano, sed de justicia, sed de paz, sed de seguridad, sed de Dios, sed de tantas cosas que el ser humano carece hoy en día. A través de esa roca que es Cristo, podemos satisfacer esas necesidades. Ahora, hablando del maná que recibía cada mañana el pueblo de Israel y hablando de las aguas dulces que recibieron allí frente a Mara, mira lo que dice Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, hablando del agua. Jesús le contestó:
cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús deja algo muy claro, Él es la fuente de agua que da vida eterna. Y ahora, hablando en el caso de lo que es el pan, mira, o el maná, mira lo que dice Juan capítulo 6, específicamente el verso 35. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente Jesús reitera este aspecto. Es a través de Él que podemos satisfacer nuestras necesidades. Y era justamente lo que Dios quería que el pueblo de Israel comprendiera, que a través de Dios, a través de lo que Él iba a hacer por ellos, el pueblo de Israel no iba a sufrir de necesidades, no iba a carecer de cosas, al contrario, que Dios siempre iba a proveer para su pueblo. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo Lecciones de Jetro. Y mira, vamos a analizar el capítulo 18, porque aquí en este capítulo tenemos el encuentro entre Jetro, el suegro de Moisés, y Moisés. Y encontramos dos lecciones muy importantes que como líderes, como cristianos, deberíamos tener bien presentes. Vamos a analizar primero Éxodo capítulo 18, versículos del 8 al 11, donde encontramos la primera lección. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho al faraón y a los egipcios por amor de Israel, todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de manos de los egipcios y de manos del faraón. Él ha librado al pueblo de manos de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Moisés le cuenta a su suegro todo lo que Dios había hecho por ellos y por su pueblo, cómo los había sacado milagrosamente. Y me imagino esa conversación. Son de esas conversaciones en las cuales hasta te quedas sin aire de estar allí emocionado contándole a las personas lo que acabas de ver o lo que acaba de suceder. Y en este caso Moisés, después de no ver a su suegro y a su familia por un tiempo, está allí emocionado, relatándole todos los hechos milagrosos que Dios había hecho. Y entonces la respuesta de Jetro a lo que está escuchando es alabar el nombre de Dios. Esto demostraba una cosa: cada obra milagrosa, cada acción que Dios estaba realizando en favor de su pueblo debía ser un testimonio, así como lo fue ese testimonio para Jetro y que lo llevó a alabar y glorificar el nombre de Dios y a incluso ofrecer un sacrificio a Dios. Así también debía ser un testimonio para las demás naciones que le rodeaban, de tal manera que el resto de naciones pudiera también sentirse motivados a conocer y a alabar a Dios. Esa es la primera lección que nos enseña Jetro. La segunda lección es lo que menciona Éxodo capítulo 18, versículos 19 al 23. Dice allí el texto bíblico: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú todos los asuntos a Dios. Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si esto haces y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
La segunda lección que podemos aprender es que vemos allí una situación que se presentó con Moisés. Después de todo lo que había sucedido y de los milagros y de contar todo lo que Dios había hecho en su favor, vemos que al día siguiente Moisés está atendiendo los asuntos del pueblo, pero resulta que Jetro nota algo. Se da cuenta que Moisés se va muy temprano y regresa muy tarde en la noche y llega cansado porque Moisés pasaba todo el día en asuntos administrativos, arreglando problemas, arreglando algunas situaciones que se presentaban en la convivencia con el pueblo de Israel. Y entonces cuando Jetro se da cuenta de esto, le da un consejo muy sabio a Moisés. Le dice que para no llevar la carga él solo, distribuyera el trabajo entre otros líderes, personas que aprendieran de él, personas que fueran intachables y que pudieran de esta manera ayudarle a sobrellevar las cargas. Y solamente en asuntos demasiado grandes o difíciles de resolver es cuando entonces debían acudir a Moisés, y Moisés sería quien daría en este caso pues el veredicto sobre la situación que se estaba presentando. Y entonces ese consejo fue un consejo muy acertado, porque allí específicamente el verso 23 le dice Jetro a Moisés que de esta manera podría sostenerse. De esa manera su liderazgo sería impactante y podría realmente progresar y llevar al pueblo de Israel al punto final al cual había sido llamado como líder de ese pueblo. Entonces, creo que también esta es una lección muy importante para nosotros como líderes. Muchas veces queremos acaparar, muchas veces queremos hacerlo todo nosotros porque tal vez pensamos que las personas no lo van a hacer a como yo deseo o no tienen la capacidad para hacerlo. Pero si se les capacita, si se elige correctamente a esas personas y se les enseña, entonces llevar las cargas de la iglesia, del trabajo, de la escuela o de cualquier posición que tengamos, pues será más sencilla. Y creo que es otra de las lecciones importantes que nos deja Jetro. Antes de concluir, quisiera hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Mira, hemos llegado a la meta de los primeros 500 suscriptores, pero ahora queremos llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores. Así que si tú aún no formas parte de este canal, te invito a que te suscribas. Y por supuesto, no te vayas sin compartir, sin comentar, sin dejar allí tu like, porque de esta manera nos ayudas a poder llegar a otras personas con este mensaje, con estas lecciones tan bonitas que nos presentan la lección de ese trimestre. Gracias y continuamos. A manera de conclusión, me gustaría finalizar leyéndote lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Si tú alguna vez te has preguntado por qué están todos esos relatos en la Biblia, de qué manera me pueden ayudar, aquí está la respuesta. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad y todo lo que está escrito en la Biblia fue colocado allí para nuestro ejemplo, para amonestarnos, para invitarnos, para llamarnos y de esa manera que podamos prepararnos para el día final, que podamos prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Ojalá que podamos aprender estas lecciones del pueblo de Israel en el desierto y de esa manera que podamos realmente conocer quién es Dios y cuál es nuestro propósito en esta tierra. Que el Señor te bendiga.